tardes a todos. Agradezco muchísimo las palabras del doctor Barcia, que movilizan íntimamente a todos los que la oímos desde cualquier plano, porque siempre enfoca, se va a lo profundo, ¿no es cierto? Como dice la copla popular, yo me voy a lo profundo, ¿eh? Voy a buscar en la vida lo mejor que hay en el mundo. Y eso es lo que hace el doctor Barcia cada vez que encara un tema. Debe haber sido idea de las hijas y de los nietos del profesor Félix Coluccio el colocar en ese retrato la boina. Es muy emocionante verlo así. Y creo que para quienes lo acompañan desde otros planos, estoy pensando en el centro de don Félix Coluccio de Ramos Mejía, con el profesor Gaitán y las señoras que siempre han estado con Coluccio y que han sido verdaderos depositarios del legado intelectual, espiritual de este querido maestro. Por eso, muchas gracias a todos los que nos acompañan. He puesto como título a estas palabras homenaje a don Félix Coluccio, la ejemplaridad de un maestro. Hace unos años, en vida de él, había hablado yo sobre la humanidad de un sabio. Y son dos facetas que están permanentemente en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de frecuentarlo. La añoranza es un sentimiento muy frecuente en quienes nos ocupamos de la cultura tradicional de nuestra tierra. Es frecuente porque ante la innegable aceleración de los procesos de cambio social y cultural, lo hallamos en los hombres y mujeres que buscamos en los distintos ámbitos de nuestra extensa patria para abrevar en las fuentes nunca del todo exhaustas de su cultura ancestral. Pero junto a ese sentimiento, la añoranza, hay también en el fondo de la cultura de aquellos paisanos reservorios inextinguibles de una fuerza renovada por influjo de la misma tierra por la cual luchan y en la cual trabajan. Al parecer, esa energía puede ser contagiosa y puede instalarse en quienes con auténtica simpatía se ponen en contacto con sus portadores hasta identificarse con ellos. Por eso, en este acto organizado por la Academia Argentina de Letras y abierto, como hemos visto, por la siempre radiante palabra de su presidente, doctor Pedro Luis Barcia, necesito expresar hoy, una vez más, otro matiz del habitual, otro matiz de ese sentimiento de nostalgia ante el recuerdo ilustre y querido de un maestro nacido hace 100 años en nuestra ciudad de Buenos Aires, pero convertido a lo largo de su extensa y proficua existencia en paisano de cada lugar de la Argentina y ciudadano de América, el profesor don Félix Coluccio. Ese matiz es el de la esperanza. Efectivamente, creo que de estar aquí corporalmente entre nosotros, el profesor Coluccio no me habría permitido que lo evocara añorándolo, porque todo en él era impulso positivo, avance hacia metas concretas orientadas hacia un bien mayor para todo y para todos. Sin embargo, eso mismo es que, por eso mismo es que quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él en tantas patriadas folclorísticas, extrañamos ese ímpetu, ese aliento permanente a la voluntad de realizar, de conocer, de perfeccionar los instrumentos y de aumentar los caudales del conocimiento, que fueron patrimonio característico del querido maestro. Lo que dijo recién Barcia
es decir, la capacidad para asociarse con todo su entusiasmo a otros proyectos, además de encarar los propios y tantos que tenía. Es una cualidad poco frecuente. La aproximación a su obra sirve aquí, sin embargo, como paliativo para la nostalgia y nos envuelve en el ritmo que mostraba su labor y mostraba también y llevaba su vida. Félix Coluccio nació el 23 de agosto de 1911. Sabemos que el 22 de agosto celebramos el Día Mundial del Folclore, la creación de ese vocablo en 1846. Y parece que este niño esperó para estar en el mundo en una fecha tan próxima, ya que, como él decía, desde la infancia y a través de los relatos y a través de los cantos, de los cantitos infantiles que le decía su mamá, él había aprendido a querer por sobre todos los bienes de la cultura lo que configura el patrimonio popular y tradicional de las distintas comarcas del mundo. Nació en La Boca, donde se habían instalado sus padres, don José Vicente Nicolás y doña María Catalina, inmigrantes italianos procedentes de Calabria, pero cuyos orígenes estaban en Florencia. En el emblemático barrio porteño vivió parte de su primera infancia antes de trasladarse con su familia a la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires. El suyo era uno de esos hogares admirables, constituidos por quienes llegaron al país para trabajar en él y para honrarlo con la herencia de cultura y de virtudes cristianas que dejaron en sus hijos. Félix cursó estudios en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, donde obtuvo el título de maestro normal. Luego ingresó en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín González, de donde egresó como profesor nacional superior de geografía. Pero aquello de mens sana in corpore sano estaba entre los axiomas que regirían su existencia, y fue así como también cursó estudios en el Instituto Superior de Educación Física Enrique Romero Brest, de donde egresó con el título de Profesor Nacional Superior de Educación Física. A diferencia de otros intelectuales de su generación y de la nuestra, a quienes hemos oído decir con amargura "me enseñaron todo mal", en lugar de pensar críticamente que acaso no habían puesto suficiente empeño en aprender, el profesor Coluccio recibió no solamente títulos, sino también el aliento necesario para desarrollar una vocación indudable por la docencia, lo que lo llevó a realizar nuevos estudios en el Instituto Superior de Conducción Educativa. Hasta el último día de su larga vida seguiría desplegando su generosa condición de maestro. Como tal, se desempeñó inicialmente, en efecto, y ejerció luego la docencia en las dos ramas especializadas que había abrazado, pues lo hizo como profesor nacional de Geografía y de Educación Física. Fue asimismo profesor fundador y regente de estudios del Liceo Militar General San Martín, cuyas jóvenes promociones, ahora de chicas y muchachos, demostraron claramente en la inolvidable ofrenda de afecto que le tributaron en Chacarita la gélida mañana de su despedida, la profunda impronta dejada en esas aulas castrenses por el eminente maestro. Su biografía nos dice también que Félix Coluccio fue profesor y director del Gabinete de Investigaciones Folclóricas del Instituto Félix Fernando Bernasconi. Y aquí debemos detenernos no solo para recordar, como queremos hacerlo especialmente, la presencia que allí tuvo su colega catamarqueño, que fue miembro de número de la Academia Argentina de Letras, el doctor Carlos Villafuerte, sino especialmente para abordar la relación que entabló Coluccio en esos años de juventud
con quien fuera su amigo de toda la vida y su seguro conductor por los caminos del folclore como ciencia, el doctor Augusto Raúl Cortázar. La revisión de la bibliografía del profesor Coluccio, a la que tan brillantemente ha contribuido el licenciado Alejandro Parada en ocasión del homenaje que, dirigido por el presidente de esta Academia Argentina de Letras, doctor Barcia, se le tributó, como se ha dicho, en el año 2001, requiere diversas lecturas para extraer de ella todo el provecho posible, desde enfoques epistémicos, contrastivos y biográficos. Así, sus primeros títulos publicados en 1948, Folclore y Nativismo, con Gerardo Schiaffino, Folclore de las Américas, primera antología y diccionario folclórico argentino, marcan las grandes líneas en que había de inscribirse su producción más celebrada: la divulgación del folclore como patrimonio y como disciplina en la Argentina y en toda América, así como de las expresiones culturales asociadas a él. Esto está marcando claramente las líneas en lo que se inscribe una vida dedicada al folclore, pero sobre todo a darlo, a proyectarlo en los otros, a crear entusiasmos, a despertar vocaciones. En 1951 escribe Folcloristas e instituciones folclóricas del mundo, con prólogos de Rafael de Corso y de Alceu Maynard Araujo, obra que abre a sus colegas el conocimiento de quienes en otras comarcas del planeta se dedican a ese mismo tipo de conocimientos. Y en 1953 aparece su Antología Ibérica y Americana del Folclore con similar objetivo. Hemos recordado antes de ahora, en otros trabajos biográficos sobre nuestro homenajeado de hoy, que ya en 1953 don Juan Alfonso Carrizo, el máximo recopilador y estudioso de la poesía popular tradicional del noroeste argentino, y entonces director y fundador, como había sido, del Instituto Nacional de la Tradición, Carrizo, en su obra fundamental para el conocimiento del estado de los estudios folclóricos en nuestro país, hasta esa fecha, que se publicó bajo el título de Historia del Folclore Argentino, ubicaba al joven profesor Félix Coluccio en las dos líneas fundadoras de su trayectoria folclorística. Una de esas líneas es la que Carrizo denomina antologías de folclore integral, utilizando la palabra consagrada pocos años antes en nuestra terminología del folclore como ciencia por el doctor Augusto Raúl Cortázar en su obra de 1949 titulada El carnaval en el folclore cachaquí, con una breve exposición sobre la teoría y la práctica del método folclórico integral. No es una palabra inocente para todos los que estamos en esto, y veo caras consagradas en la disciplina. Sabemos que la cuestión del integralismo tuvo en su momento, produjo asombro, produjo división de aguas, y no obstante es lo que luego a veces nos han entregado mucho tiempo después, olvidando esto con la cuestión de decir que hay que recoger el folclore en contexto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otra cosa estaban diciendo estos maestros? La otra línea, señalada por Carrizo con referencia a la producción de Coluccio, toma como punto de apoyo el mismo diccionario folclórico argentino, su diccionario, y lo cita en el capítulo correspondiente a folclore lingüístico, vocabularios y distintos temas, para marcar así, acaso por primera vez, la inmensa utilidad que presta a los lingüistas y filólogos esta obra de consulta insoslayable. Allí se bosquejaba el perfil comunicacional que acompañó siempre la intención manifiesta de la obra del maestro porteño, hasta llevarlo en sus últimos años a la publicación realizada por Ediciones del Sol de un nuevo diccionario, el del folclore, de la flora y la fauna de América, que
como lo expresa el prólogo de Adolfo Colombres, tuvo carácter de homenaje al autor, que en aquel año 2001 había alcanzado felizmente 9 décadas de vida. Otras facetas del quehacer folclorístico habían de sumarse a los intereses de Colucho, particularmente todos los aspectos relacionados con las fiestas, celebraciones y cultos populares, las manifestaciones narrativas de lo tanatológico y lo demoníaco, y como otra cara de la misma moneda, la clara picardía de los casos de Pedro Urdemales y la inocencia de los cuentos infantiles. Una treintena de libros de gran envergadura salió de la pluma del profesor Félix Colucho, y en ellos se refleja, por lo demás, su voluntad de verse acompañado por la hermosa familia que había fundado en su primera juventud, con una encantadora colega en la docencia y compañera inseparable, María Mercedes Blanco, de cuya pérdida nunca se repuso totalmente y a quien dedicó varios de sus libros. Deseoso de prolongarse en esa descendencia, trabajó muchas veces en compañía de sus hijos, y así es como encontramos como coautores de buen número de sus obras y de las múltiples reediciones que ellas tuvieron los nombres de Jorge Raúl, Amalia Mercedes, Susana Beatriz y Marta Isabel. Sin olvidar a Jorge, que partió tempranamente, vayan para sus hijas, sus nueras y yernos, sus nietos y sus bisnietos, estas palabras con mi siempre vivo afecto. El profesor Colucho fue un viajero incansable. Junto con su esposa concurrió a numerosos congresos internacionales y también nacionales realizados en el interior del país, sin contar los que tuvieron lugar en Buenos Aires, de cuya comisión organizadora fue casi siempre autoridad ejecutiva. Pero el mayor encanto lo encontraban ambos en el trabajo de campo, en contacto con las personas y con sus quehaceres, con sus creencias y con sus relatos, con sus cantares, sus bailes, sus artesanías. No me extraña lo de la anécdota de Barcia detrás de las columnas y la emoción de quien miraba a ver si era ese San Pantaleón que le estaba hablando, porque sabía que era una de esas devociones que están entre lo popular y lo consagrado por la iglesia, y él buscaba esos escondrijos del alma humana, esa cosa no revelada del todo, que a él se le franqueaba, porque su carácter era tan abierto que abría todas las puertas. Era un carácter clave, un carácter llave para todos quienes lo conocimos. Dictó Colucho innumerables cursos, o casi innumerables cursos, relacionados con el folclore en la Argentina y en el exterior. Lo recibieron para ello casas de altos estudios, como la Universidad de Belgrano, la Universidad de Concepción en Chile, el Ateneo de Estudios Folclóricos del Paraguay y también entidades de la República Oriental del Uruguay. Fue